dar puño a esto para intentar no llegar no muy tarde, porque yo creo que ya que estoy llego a la costa, ¿no? Dejamos el capítulo anterior bajando hacia el Pacífico por un camino bien divertido, pero que terminé recorriendo de noche y sin una sola referencia de dónde pernoctar de una forma segura. Nada, se nos ha hecho muy de noche. A estas horas pedir permiso para acampar ya es un poco tarde, así que nos va a tocar hotelucho, yo creo. Y así, sin plan, medio perdido en este camino. ¿Dónde estaré? Y en plena penumbra, Beach camping. Ah, mira. Arrancamos la historia de hoy. Igual tengo suerte. Puede ser que tenga... Uy, mira, sí, esto es un... Ah, que estamos en el mar. Buenos días. Anoche encontré casualmente este hotel, que es un hotel de surferos en una playa espectacular. Yo no vi nada anoche, lo estoy viendo ahora a medida que me voy despertando. Y ahora tengo que plantearme qué hacer, porque me podría quedar aquí otra noche más, pero es que está la gente ahí surfeando, pero la ola para mí está muy grande. Yo soy muy malo, estoy empezando. Estaba pensando en dejar todo aquí, las cosas y todo, e irme sin maletas, a hacer una especie de círculo por las montañacas. Creo que me apetece mucho darle a la moto. De momento voy a cambiarle las hélices al dron, que ayer tuvimos otro pequeño accidente. Se estrella el dron. Me está apeteciendo mucho irme en moto sin maletas. Y esta moto sin maletas va muy espectacular. Y igual sí, igual me doy un pequeño homenaje. El Salvador tiene varias olas de renombre internacional y el surf es uno de sus principales reclamos turísticos. Yo tenía la idea de parar en alguno de esos lugares de los que mucha gente me había hablado, pero la suerte, el viaje, el guionista o como os dé la gana llamarlo, me ha traído hasta kilómetro 59, un lugar donde no llega el turismo masivo y donde voy a terminar poniendo una nueva chincheta enorme en mi mapa del mundo. Ya veréis ya. Bueno, me voy a dar una vuelta en moto. Tengo 3 horas de luz. Voy a intentar subir toda la montañaca, que creo que hay unas vistas espectaculares, y luego bajar. Me voy sin maletas, qué gusto, por Dios. Chao. Es un trozo que pensaba hacer con las maletas y con todo el equipaje, pero al llegar aquí y ver el sitio tan maravilloso y poder estar ahí acampado, pues he decidido que lo voy a hacer sin maletas. Me lo va a pasar como un niño pequeño. En estos kilómetros de costa salvadoreña se encuentran varias de las olas más famosas del país, como Punta Roca, El Sunzal o El Zonte. Y detrás de todas ellas se ubica esta espectacular montaña, que en pocos kilómetros de ascensión roza los 2000 metros de altura, y que ahora voy a subir por un camino de tierra por el que pensaba haberlo hecho ayer con toda la carga. ¿Qué es por aquí esto? Uf, cómo sube. Vaya tortura, chavales. Es un empedrado por un desnivel brutal. Bueno, vamos a ver cuánto subimos. Estábamos al nivel del mar. Está bonito esto, ¿eh? Oh, está bonito el paisaje, pero el camino, de momento, primero mal que voy sin equipaje. Qué bien vas. Lo único malo de ir sin equipaje es que el palo de atrás, sin el petate al que suele ir sujeto, vibra mucho y termina por uvas. Joder, chavales, qué moto esta, ¿eh? Es que quitarle la carga y es una barbaridad. ¿Cómo va esta moto? Buenas tardes. Qué espectacular.
Ya empezamos con la arena salvadoreña esta. Polvo de talco salvadoreño le vamos a llamar. Ahora bien, con lo que no contaba es que la cámara de delante también terminará por uvas. Hostia, creo que la cámara de delante se ha partido algo o se ha fregado. Buah, qué sitio, de verdad. Oye, menos mal que me he venido sin... Sí. Uy, wow. Está todo sufriendo mucho, ¿no? A ver. ¿Y a ti qué te pasa? Ah, que se han roto las... ¡Oh, la mierda! Se ha roto la... Se ha roto la pantalla, chavales. ¿Ves? Esto es así, ¿ves? Esto llevaba aquí una movida y yo llevaba aquí el palo agarrado con bridas para que no se moviera mucho y ha partido de la vibración. Pues nada, empezamos el día calentito, calentito, ¿no? Bueno, voy a disfrutar más de la moto que de grabar. No te asustes. Gracias, caballito. Así que hoy, más que grabar, voy a dedicar el día a disfrutar de la moto e intentar sacar alguna conclusión para mejorarla. Es que es increíble lo que cambia ir por la vida sin carga que con carga. O sea, aquí con la carga, pues esos tirones que me acaba de dar la moto con los 80... Hostias, casi me voy. Uf. Con los 80 kilos ahí, uf. Bueno, no pasa nada, lo que pasa es que la moto te da los mismos empujones que ahora, pero como no puedes con ella, te terminas sentando. Y se acabó. Ahí es cuando ya te sientes en la moto. Uf, menos mal que me he venido sin carga, ¿eh? Os digo que el guionista ha querido salvarme, porque aquí con todo el equipaje pues igual ni subo, o sea. Y luego, por ejemplo, aquí en la salvada está por la derecha, pero con las maletas a veces te das con estas y boom. Es que aquí, tú fíjate, ¿sabes? La moto empieza a dar bandazos y sin carga, ¿ves? Yo sin carga la domino, pero con la carga no la... ¿Ves? Y aquí, por ejemplo, ahora voy muy despacio y la moto sube. No sé yo, con 80 kilos más ya habría subido. ¡Buah, qué bonito! Estoy muy contento, chavales, de haber venido sin carga. Mucho. ¡Qué gran acierto! Pues el guionista que me mandó ayer ahí al azar. Bueno, vamos. Me he metido mal. Qué bien. Joder, qué bonito, ¿no? Qué espectacular. Bueno, vamos. Vamos, que esto suaviza. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Gracias. Y la conclusión después del día de hoy es que esta moto, con casi 80 kilos y la gasolina en la parte trasera, por caminos con pendiente muy pronunciada y arena y roca suelta, como el de hoy, es ingobernable. Así que algo tengo que hacer. Y por supuesto, ya os adelanto que no es buscar caminos más sencillos. Estoy un poco preocupado, digo, por la carga de la moto. O sea, ahora que la estoy llevando sin carga, me doy cuenta de lo difícil que es llevarla en subida, en pendientes hacia arriba. Voy mucho mejor que con motorracus en cualquier circunstancia, pero también yo cada vez me meto por peores sitios y es lo que quiero hacer. Mira, un pueblo. He parado más días de lo previsto, qué raro, ¿no?
Tengo la sensación a veces que esta camiseta te la pones, no plan, y todo cambia. No sé cuántos días llevo escuchando esto por la noche y por la mañana. Dándome duchas con la manguera, ahí viendo, pues depende de la hora, o viendo el mar o viendo las estrellas, dependiendo de qué hora me duchara. La maravilla del viaje, del guionista, de la vida, llamadlo como os dé la gana. Es que llegué aquí el otro día de noche, me dejaron acampar, me han dejado una tabla para surfear. Definitivamente tengo mucha suerte. El viaje me ha traído hasta uno de los mejores rincones para hacer surf de toda Centroamérica, el kilómetro 59. ¿Cuántos años tienes este sitio? Ya tengo 22 años formalmente. Una ola poco conocida para el gran público, pero un tesoro escondido para surferos locales y algunos extranjeros que vienen aquí cada año. Esta ola, que se llama K59, es para gente que sabe, no como yo. La ola sí que es para tener un cierto nivel. La ola de marzo en adelante, sí. Famosa por la buena formación que tiene, poca gente y que casi siempre hay olas. Siempre, ¿no? Sí. Y luego hay otra que se llama K61, que está allí, que he surfeado, ha habido 2 o 3 días que he avanzado bastante. Tengo un profesor que se llama Edgar. La clase que me diste ayer me hizo muy bien, ¿eh? Sí, estuvo súper. Todos los empleados son buenos y casi todos tienen años de estar aquí. Es una pequeña familia esto. Es como una familia. Qué bueno. Por eso muchos clientes que vienen acá dicen que es su segunda casa. Bad life, cabrones. Nada. El gerente que me dejó acampar. Y el restaurante del hotel es solo para los clientes, pero me han hecho la excepción y me dejan venir aquí, comer rico, muy rico y trabajar. He aprovechado para editar mucho, he comido, es muy rico porque se come, en este sitio se come muy bien. Aquí está el bueno de Luis. Luis, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Bien? Bueno, gracias por cuidarme estos días, ¿eh? No, pues la obligación de uno es estar velando a todos los extranjeros que vienen aquí, la libertad de atenderlos como se merece. El lugar es espectacular, con un paisaje costero de grandes formaciones rocosas, sin grandes hoteles ni edificios y con un ambiente tranquilo entre los surferos que vienen a disfrutar de la ola y la gente local que vive de ello. Sin duda, una nueva Chincheta en mi mapa del mundo. Bueno, aquí muchos surfistas, aquí. ¿Vais a surfear hoy o no? Sí, vamos. Tarde. ¿A la tarde? Y nada, y luego pues he hecho un poco vida de pueblo aquí en la playita, pues que hablando con el frutero. David, yo soy Carlos. ¿Es tuya la fruta? Sí, la compro y la vendo. ¿Y el camioncito también es tuyo? No, alquilado. ¿Alquilado? ¿Y vas todos los días a comprar por la mañana o cómo haces? Sí, todos los días en la mañana. No se logra vender todo. Hay mucha competencia. ¿Y tu nombre es? Vladimir, Vladimir. ¿Sois familia o...? cuñado. ¿Y crees que todo esto está producido en El Salvador o es de importación? La mayoría es de Guatemala. Hay más agricultura en Guatemala que aquí. Sí. ¿Y por qué es? ¿Tú sabes? Por el clima. ¿A usted cómo le llaman? El super coco, el mejor coco del kilómetro 59. Cuando viene gente yo vendo posiblemente 50 cocos, 40 cocos, 30 cocos, según la gente que viene. No está mal, ¿eh? Sí, está bien. ¿Es su nombre de verdad? Mercedes. ¿Mercedes? Mercedes Benz. ¿Y tú quieres que desarrolle esto o prefieres que se mantenga así? A mí me gustaría que se mantenga sin hoteles grandes, edificios, como casa, hotel, no tan fancy, digamos. Totalmente. Comparto la opinión. Así que nada, otro sitio más, otra Chincheta más en el mapa este del mundo nuestro. Pero bueno, toca seguir. Chao. Chao. Gracias. Chao. Joder, chaval. Qué movida esto de despedirse de los sitios, ¿no? Pues estaba aquí, te juro, como si fuéramos familia. Por la noche cenábamos todos juntos, hablábamos. De verdad, qué increíble, ¿no? Cómo uno se puede hacer tan cercano de gente tan rápidamente. En fin. Bueno, seguimos viaje, ¿no? Dos temas importantes. Yo tengo una ruta que va por esa montaña y el otro día, en un momento de inteligencia mía propia, decidí hacerlo sin maletas. Y menos mal, porque era muy complicado. Todo el setup de las cámaras pues sufrió mucho. Y esta cámara está roto el soporte, pero bueno, funciona más o menos.
pero el palo se han roto los tornillos. Entonces voy al taller de un amigo de Gato y también de Edgar, que son todos motociclistas, que se llama Guillermo, y voy a intentar arreglar todo ahí. Y ya después igual hago la ruta de las montañas, no plana. Ah, qué bonito. Pues Guillermo tiene una empresa que se llama Mototour y vengo aquí a reparar mis pequeños incidentes. Bueno, ¿y cuántos años llevas en moto? Ah, mira, desde que aprendí a andar cuando tenía 10 años. Ahorita tengo 64. Estamos hablando de 54 años en moto. Te pueden servir. A ver. Mira este tornillo. Fuerte. Siempre fui naturalmente endurista. O sea, como natural es andar en el campo. Entonces, era endurista desde que empecé. ¿No entra o qué? Ya le vamos a encontrar la rosca, mirale la guía ahí. Luego, en una ocasión, me torné motocrossista por pasión. O sea, me encantaba. Y entonces corrí varios años cuando estaba un poco más joven. Y ahora que fue la pandemia, en el circuito empecé de nuevo y estoy corriendo. ¿Estás corriendo ahora? Aún, sí. ¿Y contra qué? Veteranos de 40 para arriba. ¿Y les ganas a todos? Estoy ganando, sí. He ganado un campeonato, voy con el segundo. A ver cómo me va este año. Que iba agarrado esto con cinchas ahí, pues partió. Así que ahora el palo, vamos a ver qué hacemos. Muchas gracias por todo. ¿Te debo algo de todo esto? Un buen viaje. Que la pases bien. Te agradezco mucho. Sí. Gracias, muchas gracias. Cuidaos mucho. Ah, qué bien, ¿no? Ya tenemos todas las cámaras. Yo creo que me voy a ir para las montañas. Entre otras cosas para salir de este calor infernal de la costa. Pero antes de nada quiero ir a ver el Tunco. Vale, pues esto es la entrada a el Tunco. Esto es una zona muy turística y por tanto ya no me gusta. Probablemente el Tunco sea una de las olas más famosas de toda Centroamérica y desde luego una de las playas más visitadas de El Salvador. Bueno, pues esto es el Tunco. Pero eso, para un viaje como el mío, Otro mundo, ¿no? Por completo. supone demasiada gente, de lo que salvo en determinadas ocasiones, intento huir. Una máquina para comprar bitcoins. No lo había visto en mi vida. Bueno, sigamos como toda la vida, ¿no? Con dinero normal. Habemos dinero. ¿Cree usted que puedo seguir? Pues usted manda. Uy, va. Para hacer el chiste me caigo. Cómo cambia el mundo, ¿no? Del K59 estábamos ahí tan tranquilitos. Gracias, disculpen. Ah, pues es bonito, ¿no? ¿Esto es el Tunco o qué? Uy, pues sí que está buena la ola esta, sí. Mira. ¡Wow! Pues esto es el Tunco entonces. Este es el Tunco, El Salvador. Exacto. ¿Y hoy por qué no hay gente surfeando? Porque está mal. Allá está muy fuerte en la ola. ¿Está fuerte hoy o qué? Aquí aparte de allá. ¿Pero la gente surfea ahí normalmente o...? No, allá. Allá es donde surfean. Ah, y allí está mejor. Ok. ¿Lo ocupa? No, te agradezco. ¿Eh? Repelente. Sí, lo conozco, lo conozco. Tengo, bueno, gracias, pero tengo ahí la competencia suya, ¿eh? Llevo... Te va a servir siempre. A ver, bueno, pues lo guardaré. A veces YouTube. Ah, ¿me ve usted en YouTube? Sí. Sí, no, si yo... Anda la competencia, dice, pues no hay problema, le digo. O igual no, igual es el mismo. Hay uno verde. Sí, es el mal, el Disney creo que es. Mire, Es el mismo. mire. Sí, ese es para andar, para acampar. Ahora sí. Vámonos de zona. Hasta luego. Pero también es verdad que en los lugares turísticos se encuentran cosas necesarias, Gracias. Adiós, gracias. como cajeros, gente agradable que trata de echarte una mano Hasta luego. y fiestas en las que pasar una buena noche. Bueno, pues este es el Tunco, un sitio al que, salvo que me quiera dar una fiesta, que no es el momento, la verdad, creo que no es mi rollo. Bien, pero está bien verlo todo. Y tiene que haber mucho cachondeo nocturno, ¿no? Vámonos a la montaña, ¿no? ¿O qué?
Dicho y hecho. ¿Quieres montañas? Pues toma 2 tazas. Y es que eso es lo bueno de este pequeño país, que tiene muchas opciones en pocos kilómetros. Eso convierte a El Salvador en un auténtico paraíso viajero, con unos paisajes espectaculares, con cultura, buena comida y una gente que de verdad, creedme, es especialmente agradable y amable. Me queda mucho por recorrer y todo puede pasar, pero de momento estoy disfrutando de este país como un niño pequeño con una moto muy grande. Así que vamos a ver qué nos encontramos en esas montañas en el próximo capítulo, pero también os digo que estéis atentos al canal, que os suscribáis si no lo estáis y que le deis a la campanita, porque desde hace unas semanas no solo estamos publicando los domingos, también hay veces que hay miércoles especiales. Nos vemos pronto. Gracias por estar ahí.